¿Qué tal? ¿Cómo les va? Estrenando anteojos. ¡Yay! ¡Bravo! Eh, Me advirtieron que iba a estar un par de días porque son bifocales. Estoy estrenando bifocales. La verdad, para lo que hay que ver. 7.35, el dólar libre. 743, el contado con liquidación. 2.265 el riesgo país. Es decir, el paso de comedia ayer en la Cámara de Diputados de la Nación lo único que hizo es empeorar la situación económica del país. Y la gente cree que pagando unos manguitos menos el país se mejora. Yo estuve en estos días que estaba en discusión el tema de ganancias, hablando con algunos amigos, en algunos casos abogados, médicos, y les pregunté, ¿vos tenés idea de la cantidad de descuentos que la ley te permite hacer a tus declaraciones de ganancias? Yo tengo que decir, más o menos el 90%, no eran muchos, 6 o 7, no tenían la menor idea que se podía hacer descuentos de ganancias. Es decir, que hay un montón de actividades que desarrolla el ser humano que están exentas de pagar ganancias. Es decir, ganancias, podríamos hacer una definición muy grosera, es aquel dinero que te queda entre lo que te ingresa y lo que te egresa, tomando en consideración de que en esta definición se admitiera que el salario es ganancia. El salario nunca es ganancia, en ninguna de las legislaciones occidentales del mundo. Salvo que, como ocurre en los Estados Unidos, por dar un ejemplo, o en Canadá, pasado determinado límite de cobro anual, se paga un impuesto que es altísimo. Pero pasando un límite que estamos hablando de 1,5 millones, 2 millones de dólares al año. Yo el episodio de ayer, que está bastante mal interpretado por las redes sociales, lo voy a observar así. A mí me parece una chiquilinada lo que hizo el señor Jacobiti, lo que hizo la otra diputada, esos 4 diputados de Evolución que para ser distintos le regalaron el quórum al Frente para la Victoria y a Milei, que ya a esta altura, el Frente de Todos y los libertarios es un frente. Pero las consecuencias de los actos en política no se miden inmediatamente, se miden a corto y mediano alcance. No es hoy que vos medís las consecuencias de un disparate, se miden en un tiempo. ¿Qué quedó claro? Quedó claro que el radicalismo y el PRO, que se encuentró Juntos por el Cambio, se abstuvo y dijimos, este disparate no lo votamos. No votaron en contra, se abstuvieron, es mucho más sutil, obligando a que del otro lado se definieran los peronistas del Frente de Todos, se definieran los peronistas de Schiaretti, que vienen a hacer la renovación dentro del peronismo, se ve que no, y que se definiera Milei, que hizo un discurso bastante triste y después se quedó dormido. Yo nunca observé, yo siempre estuve del lado, yo te diría, yo siempre estuve del lado de los sectores políticos que tenían una dictadura enfrente con un ministro de Economía liberal como ministro.
Sin embargo, yo nunca le falté el respeto al pensamiento liberal porque, digo, a ver, seamos sinceros, el radicalismo también tuvo ministros. Eh, son los hombres, no son las ideas a las que uno debe imputarle un mal comportamiento. Las ideas son ideas. Pero lo que yo observé ayer en torno a las consecuencias presupuestarias de una decisión que es evidentemente electoral, me llenó de preocupación, porque los radicales que venimos a hacer para un sector del pensamiento liberal somos populistas de buenos modales o populistas institucionales, pero populistas al fin. Algún día me gustaría que me definan el concepto de populismo, como algún día me gustaría que los liberales se junten todos y definan qué es para ellos ser liberales. Lo del peronismo lo definió Perón en Puerta de Hierro, en aquel famoso reportaje que le hizo Tomás Eloy Martínez, donde Perón le decía a Tomás: a esta casa vienen muchos argentinos queriéndome vender una verdad distinta, y yo ¿qué quiere que haga? Le escribo a todos. Era la mejor definición del peronismo. Es un camaleón, es un metal como el mercurio que se adapta a la forma de cualquier envase. Pero el populismo radical ayer se abstuvo. Ahora, lo que no se entiende es que el peronismo, que está luchando por no salir tercero, peleando con, según las encuestas que me mandaron esta mañana, encuestas que me mandaron compañeros del peronismo, hombres que están en la administración de Alberto Fernández, un grupo político que está disputando el tercer puesto con Milei, le saque un montón de dinero a las provincias. Ahora, lo que hay que analizar a qué llamamos dinero. Lo que le sacaron a las provincias y lo que van a recaudar en términos, o mejor, dejar de recaudar en términos de excepciones impositivas, es papel pintado, no es dinero. Podemos decir que es dinero cuando estamos hablando de una moneda que tiene un respaldo al menos positivo. En este momento el Banco Central está a 10.000 millones de dólares abajo y se da el lujo de plantear que sigan las excepciones. Por 90 días no vamos a cobrarle retenciones a la industria lechera, que digamos la verdad, la industria lechera exporta poco. Porque si pretende la industria lechera colocar en Europa, que es un continente lechero, a los precios dolarizados que venden en los supermercados argentinos, la leche termina en el río Sena. Entonces estamos observando medidas políticas y económicas que tienen 90 días de vida. Porque el peronismo piensa así: te voy a complicar el futuro. ¿A quién? ¿Al propio Massa? ¿A Milei, que saben que no llega? No, a nosotros. Te voy a complicar el futuro. Si vos querés gobernar, vas a tener que romper con todo esto que te estamos dejando. Entonces te ponemos la gente en la calle. Como pasa con este grupo de lumpen del Chaco, que hicieron una conferencia de prensa para decir que el gobernador va a durar 90 días. Yo le contesté con todo respeto: soy un señor que tiene 69 años. Yo en una semana le junto 200 ex jugadores de rugby de mi edad,
aparte de militante de mi partido, y yo se lo ofrecí al gobernador, y vamos a Resistencia a comer pacú. Porque si estos chicos no entienden otra cosa que les peguen 2 cachetazos, yo me ofrezco de voluntario. Pero volvamos a lo que pasó ayer. Que un liberal aumente el gasto fiscal me hace pensar 2 cosas. O está sobrepasado con algún producto, algún químico que luego le produjo el sueño, o no es del todo liberal. Porque yo lo vine escuchando a Roberto Kachanovsky, tipo con el cual he discutido en línea, pero le tengo un profundo respeto intelectual. Y otros, el maestro de Pablo y tantos otros, que dijeron, miren muchachos, lo único que están haciendo con esto es dar una señal de ahondamiento del déficit fiscal, aunque sea una señal. Y le están dejando al próximo gobierno enorme cantidad de dificultades. Y en esta enorme cantidad de dificultades que es típico del egoísmo, del antipatriotismo, de la necedad que caracterizó siempre el peronismo, se sumaron 2 diputados, los únicos 2 de él, Avanza Libertad. ¿Libertad para qué? Ayer Javier perdió una oportunidad de oro, electoralmente de oro. Si ayer Milei se planta, hace un discurso liberal pero duro, un discurso liberal duro, y no se abstiene, se opone, y a nosotros nos hace electoralmente un daño importante. Pero no tiene una visión política de campo porque el chico es un panelista y la segunda diputada es una mujer que tuvo una desgracia. Se encontró con una entradera. No son ninguna de las 2 cosas, aunque con la señora Píparo me genera más simpatía lo que le pasó a ella, me da mucha pena lo que le pasó a ella. Pero ni ser un panelista, ni ser una víctima, te da la suficiente capacidad, experiencia, conocimiento, como para representar absolutamente a nadie, salvo que seas un representante de una corporación. Había un sociólogo famoso llamado Macpherson, politicólogo, que siempre hacía una pregunta. Decía, años 70, el estado de Detroit era el estado capital de la industria automotriz estadounidense. Ahí estaba Chevrolet, Ford, Chrysler, estaban todos ahí. Entonces la pregunta que él hacía como politicólogo era, los representantes que venían a ser diputados, los senadores de Detroit, ¿a quién representan? ¿Al pueblo de Detroit o a los intereses de las empresas automotrices de Detroit que da trabajo a los votantes de Detroit? La respuesta era automática, representan los intereses de Detroit, de sus industrias automotrices. Aún así no pudieron impedir el crack, con la suba del petróleo, los autos que se achicaron, porque aún así Estados Unidos no le cerró el mercado a los autos chicos que mandaba Mitsubishi y Honda, que era mucho más económico para su consumo. Eso es coherencia. Entonces la pregunta que todos tenemos la respuesta, ¿a qué corporación representa Javier? Y gran parte del peronismo. En esto no está solo Javier.
ver a los muchachos de la CGT, a los gordos, que cada vez representan a menos, porque cada vez es mayor la cantidad de empleados, obreros y que están fuera del sistema sindical porque trabajan en negro. Y dentro del sistema sindical cada vez crece más la izquierda. El PO, el PRCT. Pero ahí estaban aplaudiendo en la primera bandeja de la Cámara de Diputados. ¿Aplaudiendo qué? Que van a pagar menos, unos pesos menos. Pues estamos hablando de unos pesos menos. Por 90 días no va a haber retenciones a la leche. ¿Lo veremos en la góndola? Yo he hablado, como yo soy muy curioso y le pregunto a la gente, y la gente acá se ríe cuando me escucha hablar. Acá hay supermercados enormes que deben tirar toneladas de comida. Miles de litros de leche. Porque acá un cartón de leche, ¿cuánto cuesta un cartón de leche? 500 pesos un cartón de leche. Es decir, con los 15.000 pesos que le van a dar a los jubilados y a los monotributistas, etcétera, etcétera, por mes, les alcanza exactamente para un cartón, 2 cartones de leche por día. Esa es la magnitud de los 15.000 pesos. No es la cantidad de dinero que te dan, sino que podés transar con ese dinero que te dan. Un paquete de cigarrillos cuesta 700 pesos, para que se den una idea. Vas al supermercado a comprar fruta y gastás 2.000-3.000 pesos. En una provincia productora de fruta. La Corte sigue dándole buenas noticias al kirchnerismo, porque en una acordada, en una resolución, le dijo, no, mire muchachos, la ley de arrepentido es ley, en su momento no fue impugnada y su aplicación es constitucional. Les hago una síntesis. Por lo tanto, los muchachos que se arrepintieron. Y alguien hoy me preguntó amigablemente, pero uno se acaba de matar. ¿Qué pasa con ese? Y ese declaró en sede penal 2 veces. No podrá ser sujeto a interrogatorio, pero su declaración, que la hizo con su abogado defensor, en el caso específico de este pobre hombre, eran 3 abogados defensores de unos estudios jurídicos más importantes de Buenos Aires. Ese que él firmó junto a los fiscales, etcétera, 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 y luego se incorporó a la causa, es prueba. Por lo tanto, lo único que no tendremos de él son sus declaraciones, pero lo importante está en el expediente. Y para terminar, voy a hacer una aclaración de previo y especial pronunciamiento. Siguen insistiendo con la dolarización y los medios ayudan. Periodistas y economistas siguen hablando de algo que no se puede hacer en estas condiciones. Por el 75 inciso 11, entre otros, pero ese es el más fácil. El 75 de la Constitución es un largo artículo. Busquen el artículo, el inciso 11, y van a decir cuáles son las condiciones, las actitudes, las condiciones, las competencias del Congreso, entre tanto, sellar moneda y ponerle precio a la moneda extranjera, pero dice sellar moneda nacional. Es decir, si vos le sacás la moneda nacional, ese artículo te queda colgado. Entonces, la exégesis constitucional te dice que no se puede, que hay que sacar ese artículo.
Entonces sacamos el artículo ese y algunos otros más, y que tienen que ver con el peso, con el Banco Central, etcétera, 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 y ahí sí le pedimos permiso a Estados Unidos para jugar al monopolio. Ahora yo le pregunto, ¿está la Argentina políticamente en condiciones de arriesgarse a hacer una reforma constitucional? Simple, una pregunta que es simple. Yo no quiero, no sé más que un economista, no soy más que un periodista, soy un abogado. Alguna vez el maestro Rafael Sajón me consideró un jurista. Fue un gesto de afecto de un gran profesor de Derecho Constitucional, autor del Pacto de San José de Derechos de los Menores, en fin, fue un gigante. Y tuvo la gentileza de un gigante, su tratado de Derecho de Menores, autografiármelo, es uno de los pocos libros que realmente guardo con afecto. Yo soy un simple abogado que ejercí muchísimos años la docencia y ejercí el derecho electoral cuando mi partido me lo solicitaba, que era casi siempre. Pero como decía una colega el otro día cuando hice la misma reflexión, sí, pero trabajaste muchos años como agente de bolsa, como mandatario de agente de bolsa, es decir, trabajé en el sistema financiero bursátil y trabajé algunos años en el banco, un grupo de empresas del Banco de la Provincia de Buenos Aires, pero dentro del sector privado. Ahí conocí a los muchachos del grupo Clarín, de IRSA, de un montón de empresas muy simpáticas todas. Y miren lo que era la vida, nuestro trabajo era armar un sistema de pagos para enfrentar a Pago Fácil, que en esa época era de Macri. Y soy autor de la modificación del Código de Procedimiento en materia administrativa de la provincia de Buenos Aires. Autor intelectual, los autores legislativos fueron otros. Por eso no es una cuestión de competencia, no es una cuestión de que ellos dicen lo contrario de lo que yo afirmo. No se puede. Lo que dice Rosati lo dice elegantemente. Si presentan una ley de llamado a la reforma constitucional, nos ponen en un problema. Pero si simplemente sacan una ley de dolarización, al día siguiente el que les habla y miles de abogados más, vamos a presentar un amparo y este amparo va a paralizar la norma. La Cámara Contencioso Administrativo Federal nos va a decir, y sí, tenés razón. Irá a la Corte en apelación y la Corte dirá, muchachos, le falta modificar la Constitución para que este engendro tenga alguna validez. ¿Por qué seguimos perdiendo el tiempo? Yo quiero jugar en los Pumas. Y sobre todo después de la derrota de la semana pasada. Yo quiero jugar en los Pumas. Yo pateo mejor que Boselli. Y alguien me puede decir, y sí, tuviste una gran técnica, pero vos te pegás una pelota y la pelota viaja por el aire 10 metros, Boselli la tira 45 metros. Esa es la diferencia, la edad, la potencia, no el deseo. No salvamos el país dolarizándolo, salvamos al país siendo honestos y gobernando de manera honesta. Y ayer quedó claro que hay un sector de la sociedad que pretende gobernar honestamente la nación y hay un sector de la sociedad que pretenden simplemente afirmar lo que son una asociación ilícita.
Soy el doctor Guillermo Eugenio Banzas. Vivo en San Salvador de Jujuy, si alguien se siente ofendido por lo que yo digo. Acá hay tribunales federales. Y la litis inicia donde se produjo. Lo vuelvo a repetir. Ayer se quedó claro que de un lado, el lado de la abstención, hay una serie, es un grupo de hombres y mujeres de la política, aunque alguno quiera sacar una ventajita sentándose antes porque tiene algún compromiso, pavadas menores de barrio. El bloque de Juntos por el Cambio votó al consumo, se abstuvo el consumo y dejó en evidencia que el peronismo y los libertarios son lo mismo, una asociación ilícita. Y me reservo la explicación por si algún juez me la pide. Los quiero mucho, sean buenos, nos vemos mañana. Vamos que vamos bien. Las encuestas dicen que vamos bien. Yo no... Hoy escuché por Twitter a este muchacho que es el conductor de... ¿Me alcanzás mi teléfono un minuto? Que es el conductor de Una Vuelta Más, de TN, no sé, como sinceramente, no, yo no retengo mucho los nombres, siempre he tenido ese problema. Por eso estoy como Ilia. ¿Usted es Rodríguez? No, soy Alberto. Sí, yo sé que te llamás Alberto, pero no sos Rodríguez. No, doctor. Bueno, a mí me pasa algo parecido. A mí me pareció un gesto de valor por el que este muchacho pusiera las cosas en su lugar. Acá lo tenemos. Las cosas como son, editorial de Diego Schexman, 19/9 del 23, en YouTube, TN, donde le explica a Milei que a él no lo manejan. Desde acá mis felicitaciones al licenciado, que alguna vez critiqué, y lo cortés no quita lo valiente. A mí me parece que el periodismo, salvo la gente de La Nación, que ahora se mete en la interna o en la elección de Mendoza, porque saben que la están perdiendo, es decir, la está perdiendo de Marchi por paliza. La Nación opina de manera disvaliosa de la administración de Suárez y de Cornejo. Ustedes no tienen la menor idea de lo que es la provincia de Mendoza, pero opinan. Dolores, ¿cuándo te vas a hacer cargo del medio que dejó tu padre? Y vuelve a ser lo que era cuando nosotros lo conocimos. Un medio ideológicamente diferente al nuestro, pero intelectualmente muy respetable. Los quiero mucho, nos vemos mañana, sean buenos, gracias.